A nuestro siguiente invitado, Ricardo Pasco Pires, ex embajador de México en Cuba. ¿Cómo está? Buenos días. Saludos desde Ecuador. Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a todo su público en Ecuador, en Guayaquil. Qué gusto, qué lindo. Ramiro, ¿inicias tú? Embajador, buenos días. Voy a recordar con usted una frase que me enseñó un querido amigo, embajador del Ecuador en Uruguay, y me decía: cuando un embajador dice no, es tal vez. Cuando dice tal vez, es no. Y cuando dice no, deja de ser embajador. Con este antecedente simpático, ya voy a sostener una entrevista porque conozco de la cautela que quien ha ejercido y está en la diplomacia debe de expresar sus conceptos y criterios. Para su real saber y entender lo sucedido en la OEA en estos días, tanto el día martes como el miércoles, termina siendo un resultado poco halagüeño para México y no tan desfavorable para Ecuador, para ponerlo en términos que no lastime a ninguno de los dos países. Sí, yo creo que es una visión salomónica que emerge de la OEA, donde se le recrimina a Ecuador haber irrumpido en la embajada de México en Quito, y por otro lado, pues recomienda a México, en el fondo, la no intervención en los asuntos internos de otro país. Yo creo que así de simple es la resolución en última instancia, y tuvo el voto a favor de casi todos los asistentes, o todos los asistentes menos Ecuador, que votó en contra, y ni México ni creo que Venezuela estuvieron presentes en el evento. El Salvador se abstuvo también, embajador. Es correcto. Ujú. Es correcto, El Salvador, exactamente. Tiene usted toda la razón. Que eso es un mensaje. Embajador, un poco para poner en contexto, y usted ha representado a su país en la hermana República de Cuba, termina siendo una suerte de posibilidad que haya alguna medida unilateral por parte del gobierno mexicano hacia Ecuador, habida cuenta de que no ha obtenido, por lo menos en el concierto de las naciones latinoamericanas, el respaldo que hubiera deseado, tal cual se lee de la no asistencia a la sesión de ayer ni de antes de ayer. Yo creo que en realidad no hay mucho más en este asunto que pueda suceder o que pueda hacer México, excepto sus reclamos en organismos internacionales. Ya ha anunciado que va a recurrir a la Corte Internacional. Recurrió a una reunión de CELAC para plantear este tema. Pero a decir la verdad, hay que recordar que la gestión de López Obrador termina en 5 meses. Eh, las elecciones en México, las elecciones presidenciales, serán el 2 de junio, es decir, estamos prácticamente a mes y medio, 2 meses de la realización de las elecciones presidenciales. Entonces esto irrumpe un poco en el proceso interno mexicano. Creo que por lo menos por parte del oficialismo ha habido y existe aún la intención de tratar de utilizar esto para efectos electorales internos aquí en México. Yo no sé si el presidente de ustedes, el presidente Noboa, y su partido, su coalición, también esté pensando en las próximas elecciones, y por lo tanto el impacto que esto pudiera tener en su país. Pero sabiendo cómo son los presidentes, es casi imposible pensar que esto no tendrá repercusiones
más electorales que comerciales, políticas o económicas bilaterales. Entonces, leyéndolo un poco entre líneas, lo que usted dice, embajador, los criterios políticos primaron sobre las acciones antidiplomáticas que se ejercieron de parte y parte, claro, unas con mayor dimensiones que otras. Yo creo que sí. Ahora, lo que es cierto es que López Obrador, es que se había creado en realidad una confrontación, yo diría casi inevitable, entre Ecuador y México, pero por razones políticas, no por otras razones. No tiene que ver con el tema migratorio, no tiene que ver con pactos comerciales u otra índole. El tema es que el presidente López Obrador se ha volcado a favor del correísmo. Yo creo que hay la idea aquí, por lo menos en México, de que apoyó de diversas y múltiples maneras a la campaña de la ex candidata del correísmo en la última elección. Están asentados aquí en México una delegación muy importante de sus partidarios que viven aquí, se han refugiado aquí, viven incluso algunos de ellos del erario público mexicano. El mismo Rafael Correa pasa mucho tiempo en México y de alguna manera había permitido el presidente López Obrador que México fuera la plataforma de lanzamiento del correísmo hacia su país. De tal suerte que el conflicto era prácticamente previsible. No se sabía en qué términos, cuándo, cómo, en qué contexto, pero parecía prácticamente imposible. Yo incluso comenté en un artículo hace como 6-8 meses de que López Obrador tenía que tener cuidado, porque si no íbamos a tener un conflicto diplomático de mayor envergadura con Ecuador, como lo habíamos tenido ya con Perú. Y entonces, insisto, para mí, por lo menos, desde mi perspectiva y con la información mucho o poca que tenga, me parece que la pradera estaba seca y simplemente estaba esperando la chispa que incendiara la pradera para que aquí hubiera un incendio, y se dio en torno a este conflicto. Primero, las declaraciones de López Obrador, que como ya señaló la OEA, hubo una interferencia en los asuntos internos de Ecuador, la situación política en Ecuador, e incluso el muy desafortunado comentario en torno al asesinato o el propósito del asesinato del ex candidato presidencial de ustedes. Y entonces, este era, de alguna manera, fue la chispa. Y la duda que por lo menos tenemos algunos en México es si fue deliberada la chispa o si fue también parte de la incontinencia verbal que padece nuestro presidente. No lo sabemos, pero podemos jugar con varias hipótesis sobre este asunto. Sí, yo decía y siempre repito un dicho: piensa mal y acertarás, y me quedo con la segunda más que con la primera, embajador. Pero vamos. No, bueno, sí, no, yo no lo quise decir así, pero yo creo que acerta. Embajador, estoy disfrutando esta entrevista en serio y se lo digo. Mire, en lecciones que puede dejar este hecho, saquemos algunas. Primero, y le consulto, ¿no le parece que el derecho internacional público ya tiene que ser remozado, dada la instancia de que se ven que algunos gobiernos están siendo contaminados por gobiernos paralelos que dicen o bien ideológicamente o bien delincuencialmente están cooptando las instancias políticas y están haciendo uso de instituciones
que fueron pensadas para otros fines y no para los que se los está utilizando, y que ameritan muchas veces reacciones poco afortunadas dentro del nivel internacional del derecho público, y no necesariamente se ven como contravenciones a ellas, sino como actos de necesidad de Estado para poder solucionar problemas puntuales. Su formulación es un poquito una galimatías, pero creo haber entendido su línea de reflexión. Pero yo diría esto: si no estamos atendiendo por ejemplo, la intervención de fuerzas ilegales como el narcotráfico en la política, ciertamente es uno de los problemas más graves que enfrentamos en América Latina. Y está contaminando no solamente la política, está contaminando la vida misma de nuestras poblaciones. Entonces, esto implicaría la necesidad de una revisión en conjunto de los países de la región, que si tienen la capacidad de dejar a un lado sus obsesiones ideológicas que se han acrecentado notoriamente en los últimos 10 a 15 años, lo que podríamos tratar de lograr es un consenso de cómo combatir estos fenómenos que están tergiversando en realidad el funcionamiento de las instituciones democráticas en gran parte de nuestras naciones. Entonces, yo creo que lo que podríamos pensar es quizá no tanto en que se tiene que hacer una nueva arquitectura jurídica a nivel internacional, sino la precisión de políticas públicas que puedan coincidir entre los distintos países y que podamos coordinar el flujo de información entre agencias de seguridad, entre agencias de inteligencia, para que efectivamente se aborde el problema como un reto de seguridad nacional y de un reto de seguridad, yo diría, continental. Pero, embajador, esto... lo detengo ahí, lo detengo ahí, discúlpeme, voy a tratar de mejorar y no preguntarle con galimatías. Simplemente, si estoy sosteniendo que muchos gobiernos están contaminados y sus ejes de acción a través de cancilleres, ministros de gobierno, también adolecen de la contaminación, ¿cómo le podemos pedir a estados que no están contaminados se sienten con los que sí? No vamos a llegar a un acuerdo. No, tiene usted toda la razón. Es un problema muy complejo, pero precisamente por eso se tiene que construir una forma de rearticulación de las relaciones internacionales. Mire, le voy a decir una cosa. Algo positivo de este diferendo entre Ecuador y México es que se ha reactivado y en alguna medida se ha legitimado la OEA, que la OEA ha estado de capa caída desde hace rato, y yo creo que fue muy afortunado que la OEA hoy fuese el escenario para la discusión principal sobre este tema. El hecho que mi país no haya asistido a las reuniones me parece que es una mala señal, pero en términos generales me parece que es una buena señal que la OEA empieza a adquirir la relevancia de nueva cuenta que debiera tener, y que, por ejemplo, no la tiene CELAC, por ejemplo, que algunos han querido constituir a CELAC, digamos, como la OEA sin Estados Unidos y Canadá. Pero yo creo que esta crisis lo que ha demostrado es de que el centro de la discusión interamericana, por llamarlo con ese nombre,
ha sido justamente la OEA. Y yo celebro que esto ha revitalizado en alguna medida y ojalá la OEA a partir de esto pudiera empezar a retomar un poco el timón de concertar estas políticas que tendrían que darse entre los países. Es el foro adecuado para que incluso países o gobiernos de distinto signo tengan que sentarse y consensar políticas, como es el tema del combate al narcotráfico, que de hecho la OEA no ha sido timón en este sentido, y en mi opinión debiera hacerlo, porque el gran peligro del narcotráfico, y no se lo tengo que decir a ustedes por la experiencia propia, pero es absolutamente disruptivo, es la creación de estados fallidos, es la perversión de la política. Nosotros estamos muy preocupados aquí en México, por ejemplo, por la intervención del narcotráfico ahora en nuestras elecciones. De hecho, tenemos ya casi una treintena de candidatos o precandidatos asesinados en este proceso electoral por fuerzas del narcotráfico. Entonces, no es cualquier cosa, es una amenaza artera a la democracia, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, y estos son temas que yo espero que a partir de esta resolución sobre el diferendo Ecuador-México, la OEA pueda jugar un papel asertivo en términos de conjuntar a las naciones. CELAC no puede jugar ese papel, no tiene ni la autoridad moral ni el peso específico, y además la exclusión de Estados Unidos y Canadá es un absurdo que deja coja la discusión, porque es una discusión, insisto, en la frase o en el concepto interamericana, no es solamente latinoamericano, por decirlo así, ¿no? Correcto, embajador. No ha tenido timón porque no ha habido capitán que la conduzca. Le voy a pasar a mi compañero Enrique San Martín, que va a continuar con esta interesante entrevista y diálogo que mantenemos con el embajador Ricardo Pascoe Peers. Sí, señor. El señor embajador, te digo, Ramiro y Javier también, que se incorpora a esta entrevista, él es columnista de diario El Heraldo en México y del Excelsior también. Y él publica un tuit ayer. Esto es lo que escribe: sin entrar en un análisis detallado, el caso de la embajada mexicana en Ecuador debiera ser una lección de cómo la ceguera ideológica lleva a un gobierno a inmiscuirse en asuntos internos de otro estado, perjudicando a todos. Y él escribe algo entre comillas: la política exterior es también víctima de esa ignorancia traducida en políticas de Estado. Y en el caso de Ecuador es simplemente otro caso de los desaciertos que se cometen cuando se quieren convertir cada acción de gobierno en un hito histórico, supuestamente en defensa de principios, esta palabra principios entre comillas, que son no solo difusos, sino también incomprensibles y desarticulados. Señor embajador, cuando se refiere usted a ceguera ideológica, lo habla en general, no puntualiza en este caso tendencias, porque hay varios partidos políticos a nivel mundial. Bueno, a lo que me estoy refiriendo en el sentido de ceguera ideológica, obviamente refiriéndome al presidente de mi país, es que asume que sus ideas, que sus propuestas o sus acciones son incuestionables, y que quien discrepe con él se encuentra en la franja de la traición o el error o la incomprensión. Es decir, me estoy refiriendo al radicalismo, donde se piensa que la única idea válida en la acción y en la reflexión es lo que uno mismo dice, y esto excluye obviamente a opiniones distintas, a países diferentes, a culturas con otra apreciación sobre los temas,
Y lo que yo estoy señalando ahí básicamente es de que se ha actuado en la política exterior aplicando la máxima de que con mis amigos todo y quienes no estén de acuerdo conmigo absolutamente nada. Y esto simplemente no es una política exterior, es militancia política a partir de un aparato de Estado. Y es lo que yo insisto que el presidente López Obrador ha hecho en el caso específico de Ecuador, pero hizo lo mismo con Perú, con Bolivia, con Argentina, incluso con Panamá, con Costa Rica, en cuestionamientos distintos, en distintos momentos, en Honduras, con Guatemala. Es decir, ha aplicado este criterio y siempre cae en el lado de que a quienes no cuestiona y de quienes no duda es, por ejemplo, ni del gobierno cubano, ni del nicaragüense, ni del venezolano. Entonces, bueno, no hay que ser demasiado brillante para entender con pocas palabras qué es a qué está apuntando con ese enfoque. Correcto, muy claro, señor embajador. Continúa una pregunta más, nuestro compañero Javier Segarra. Adelante, Javier. Gracias, Enrique. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto tenerlo aquí en la plataforma de Radio I-99 desde Guayaquil, Ecuador. Y solamente una inquietud, embajador, porque usted ha hecho una amplia explicación de todo este tema. Aquí lo fundamental, embajador, es que se sienten las relaciones diplomáticas y comiencen a conversar para poder restablecer de alguna u otra manera las relaciones nuevamente, independientemente de que el propio presidente de México o el gobierno mexicano ha señalado que irá pues hasta la Corte de Justicia Internacional para establecer una demanda en ese sentido. Sí, no olviden que a López Obrador le quedan 5 meses de gobierno. Y que también es un presidente que considera que cada palabra y cada acto suyo es una epopeya histórica. Entonces, si partimos de esa premisa, él está asumiendo este incidente, porque yo lo considero un incidente diplomático, y yo no iría incluso más allá. Es desagradable, es complicado, pero para mí es un incidente diplomático, y que en la vida normal debiera haber una resolución diplomática y negociada de este asunto. Pero por lo menos del lado nuestro, o del lado del presidente de la República de México, lo está asumiendo como otra vez una epopeya histórica que está elevando la retórica en torno a este asunto, comparándose con grandes eventos históricos de nuestro país, y en ese sentido toda esta idea de ir a la Corte Internacional, de hacer los reclamos en distintas instancias internacionales, como ya se dijeron que iban a ir a la OEA, pero ni siquiera fuimos, fueron otros por interpósita persona. Bueno, ustedes como Ecuador convocaron la primera reunión y la segunda Colombia y Bolivia. Pero el hecho es que este es un conflicto que no se va a resolver en la gestión del López Obrador. Digo, para tenerlo claro por los tiempos, entre todos nosotros, ¿no? Y no porque no se pudiera resolver, porque sí se podría si hubiese la voluntad, pero hoy se ha convertido, insisto, en una epopeya histórica de López Obrador, una más, que él agrega a su historial de acciones, y entonces le va a tocar al próximo gobierno de México resolver este problema. Y espero que sea un gobierno con una política exterior coherente, que sea capaz, obviamente, de retomar la relación con Ecuador, de normalizar las relaciones, de desideologizar la relación entre los dos países, y eso es lo que yo esperaría. Pero mi recomendación atenta sería que esperen sentados,
tranquilamente esperando que concluya esta gestión presidencial del Obrador. Embajador, el agradecimiento por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana. Es un gusto haberlo tenido, haber conversado sobre este tema muy importante y que de alguna u otra manera hay que buscar una solución diplomática para el acercamiento y la hermandad que puedan tener siempre los países. Gracias, embajador. Un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Siempre a la orden, embajador. Bien, son las 8 de la mañana. ¿Con cuánto, mi querido amigo, me puede dar la